Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, amables televidentes. En esta noche de hoy tenemos un gran tema que se va a transmitir a través de su programa, Realidad en Contexto, por los canales Aster 20, Claro TV 76, también las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y también canales nacionales en Estados Unidos, Sur y Centroamérica. En la noche de hoy tenemos al doctor José Rafael Cerda, a quien saludamos. Hola, hola, amables televidentes. Sí. Estamos aquí, pues, dispuestos a ofrecerles a ustedes estas orientaciones, estos criterios que nos esforzamos por pulir cada viernes y traérselo a ustedes para que lo disfruten. Pues bien, en la noche de hoy el tema a tratar son las vías de ejecución. Esto de las vías de ejecución porque están relacionadas con las obligaciones o, en otras palabras, de tomar préstamos de alguna suma de dinero, y como es de interés tanto jurídico como social que este tema a tratar vaya a estar relacionado con la situación que usted puede tener, porque usted le toma un préstamo a un banco, a una cooperativa o también a una financiera, y resulta que usted puso el apartamento, la casa, la finca o el solar en garantía. Entonces, usted ha firmado un contrato, tomó una suma determinada, se atrasó, le generan intereses, moras, y llegará un momento que de manera forzada tendrá que ejecutarse ese crédito en contra de esos bienes de su propiedad. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy se llama así, vías de ejecución, porque si tomamos en cuenta que las vías de ejecución son esos procedimientos que se intentan con la finalidad de cobrar sumas de dinero adeudadas de manera forzada, poniendo en manos de la justicia los bienes suyos, tomando en cuenta de que si usted por algún momento falla en su obligación de pago, evidentemente que lo que está más próximo con la finalidad de ejecutar ese crédito serían sus bienes. Y esto así porque las vías de ejecución envuelven una serie de procedimientos que tienen que ver con embargo, que van desde conservatorio, ejecutorio, inmobiliario, entre otros. Pero hay que partir también del criterio, conforme al artículo 2092 del Código Civil, que nos dice que todo el que asume una obligación de pagar sumas de dinero, si falta en el pago, es decir, si incumple de manera forzosa, tendrá que pagar con los bienes que usted tenga. El 2093 del mismo Código Civil dice, y ya esto es una especie de refrán o de máxima, de que los bienes del deudor son la prenda común del acreedor. Entonces el acreedor de alguna forma tendrá que cobrar ese crédito, sustituyendo esa obligación crediticia por el cobro compulsivo contra sus bienes. Doctor Cerda, dígame. Bien, este es el primer enfoque, la introducción que se hace de este tema para ir precisando hacia dónde nos queremos dirigir. El interés social que esto tiene es que nosotros, los seres humanos, los ciudadanos y ciudadanas, podemos convertirnos en cualquier momento en deudores por haber hecho algún contrato en el que nos obligábamos, nos comprometíamos a restituir, devolver, pagar una suma de dinero, o también puede ser que seamos objeto del cobro de una decisión, de una sentencia. Y en ese sentido también nos convertimos en deudores cuando realmente pasa un proceso y resultamos condenados.
ahí podríamos ser entonces objeto de un embargo, de una medida ejecutoria, que es el tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Y entonces esta es una introducción que estamos haciendo, resaltando el interés social que tiene estos tipos de procedimientos, porque podemos vernos involucrados en ellos. Porque hay que entender que nosotros hablamos de un préstamo y partimos desde ahí, que usted puede tomar firmando un contrato de hipoteca. Podría ser una obligación real porque envuelve una cosa con una obligación personal, pero puede ser también que usted no haga un préstamo con garantía propiamente. Quizás usted vaya y hace un préstamo puramente personal y firma un pagaré notarial, pero puede ser que tal vez no sea un pagaré notarial, puede ser que sea un pagarecito simple, de esos debo y pagaré que venden en la librería. Pagaré a la orden. Que le llaman pagaré a la orden. Entonces, ese pagaré también es objeto de un crédito que oportunamente podrá ser ejecutado en el caso del incumplimiento de ese pago, porque todo va a partir del criterio de si usted cumple o no. Si usted cumple, no hay problema. Puede deber todo el dinero del mundo y puede durar 1 año, 2 años, 3, 4, 5. Hay gente que se endeuda hasta 20 años y ha cumplido, afortunadamente. Pero hay otros que desafortunadamente se endeudan quizás a menos tiempo y tal vez no pueden cumplir. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el que sea acreedor, que bien puede ser quirografario, es decir, un acreedor que no tenga un privilegio de manera definida, porque no se trata de una hipoteca, digamos, en ningún rango, sino que nada más tiene una factura o un pagarecito a la orden. Entonces, esos créditos consignados en esas documentaciones, siendo una obligación cierta, líquida y oportunamente exigible, se podrá cobrar de manera forzada. Entonces, ¿dónde es que está el problema? Que lo recomendable es cumplir, porque si no se cumple, pues entonces hay problemas. Y entra precisamente este tema tan interesante de las vías de ejecución. Hay gente, por ejemplo, que hizo una compra a crédito, pudo ser, y le entregaron su artículo, pero firmó allí una nota de crédito, alguna factura, y esa factura también es cobrable y entra dentro del ámbito de las vías de ejecución, porque llegará un momento que ese acreedor dirá, oye, pero yo te lo fié a 2 meses y tú no me has cumplido. Preparan una intimación de pago y luego le solicitan a un juez un auto, como manda el artículo 48 y hasta el 54, y solicitan ahí medidas conservatorias que pueden ir encaminadas a embargarle retentivamente en manos de terceros, es decir, en los bancos, a embargarle de manera conservatoria bienes en su poder y también a practicar alguna inscripción de hipoteca judicial provisional conforme a esa factura, que mediante un auto la convierten en ejecutoria, por lo menos conservatoriamente, pero eso vendrá luego la parte ejecutoria, porque luego demandarán en cobro de peso, en validez de ese embargo si se hizo, y evidentemente eso degenerará en alguna sentencia que tendrá en algún momento que ejecutarse, Cerda. Bien, estamos haciendo en este primer bloque esta forma introductiva, señalándole que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, nos vemos en esta situación por contraer obligaciones. Las obligaciones las tenemos que cumplir, ese es el deber. Lo establece la Constitución porque señala su artículo 75 los deberes, porque desde el artículo 37 en adelante hasta el 74 pues están derechos. Pero en el 75 dice, en el artículo 75 de la Constitución, señala que debemos responder, obedecer y responder por cada una de estas normas establecidas, por un lado por el legislador u otras autoridades. Entonces, así las cosas, lo primero que tenemos que, al tener que cumplir, porque es un deber constitucional, nosotros los ciudadanos nos convertimos en deudores. La deuda, entonces, se ejecutará de 2 maneras. O voluntariamente, que es lo que recomendamos, que usted si tiene alguna obligación de pago al Estado o a un particular, que vaya y cumpla. Es lo primero. Así
cumple usted también, valga la repetición, con este compromiso establecido en la Constitución. Esa es una obligación, un cumplimiento, una ejecución voluntaria. La otra es que si usted no lo hace de manera voluntaria, entonces el Estado ha preparado una serie de procedimientos para que de manera combinada un patrimonio que es suyo deje de serlo, aún teniendo usted el derecho fundamental a la propiedad, deje de ser entonces eso suyo y pase a otra persona cumpliendo con unos requisitos establecidos que se lo vamos a servir en el transcurso de este programa. Porque hay una situación que muchas veces se dice, no, porque el que debe o paga o ruega, eso es falso, eso es falso. El que va a deber lo que tiene que hacer es que tiene que saber de dónde vas a pagar. Y si no tiene la capacidad de pago, lo que tiene que hacer no es endeudarse, porque sumas pequeñas se convierten en cuantiosas. Y después, cuando a usted le están cobrando, te tomó prestado 20,000 pesos y le están cobrando 150. Digo, pero ¿de dónde son esos 150? Si fueron 20 que yo cobré, bueno, pero usted tomó prestado 20,000 pesos. Pero es que el atraso que usted generó en el pago le hacen que le puedan cobrar algunos intereses y algunas moras, y cuando eso pasa a un departamento legal, que un abogado empieza a accionar, a encaminar algún proceso, los gastos que puedan envolverse en ese proceso se lo cargan a usted y también los honorarios. Entonces, esas sumas pequeñas se convierten en grandes, precisamente porque erróneamente creemos que hay que ser muy solidario. No, usted lo que tiene que ser cauteloso. Si usted no puede pagar, no se pueda endeudar. Ahora, si usted tiene alguna fuente de cómo resolver algunos aspectos de carácter económico, usted puede hacer rejuego. Porque lo que estamos tratando es de, antes de introducirnos al fondo de lo que son las vías de ejecución, estamos haciendo el esfuerzo primero de hacer todos estos preámbulos para luego caer en el punto interesante. En el próximo segmento ya lo desarrollaremos.